y una bienvenida a todos los participantes a este Instituto de Estudios Superiores e Investigación y Posgrado. Seré su facilitadora en esta materia de técnicas de estudio, donde le permitiremos adquirir conocimientos que serán aprendizajes para lograr. Y estos aprendizajes y estos conocimientos que sean significativos para el trayecto de su vida profesional. La técnica de estudio nos va a proporcionar de una manera de cambio en este mundo globalizado que le permite adaptarse a estos sistemas educativos con el desarrollo de la tecnología, logrando así alcanzar los objetivos necesarios para la formación. Las técnicas de estudio es un convenio que tenemos con las universidades IESI y UNEGEDA. Sean bienvenidos, mis apreciados participantes. Haciéndole un pequeño resumen de mi trayectoria y de mi resumen curricular, cuentan con esta facilitadora, Magíster Ailén Sánchez, en su trayectoria de 27 años de servicio como educadora en las diferentes casas de estudio, graduada en la Universidad de UPEL, igualmente obteniendo mis títulos de pregrado, posgrado, maestría y especialidades. 20 años como docente universitaria, igualmente en las diferentes casas de estudio, en especial en esta casa de estudio IESIT, Instituto de Estudios Superiores de Investigación, donde obtuve un reconocimiento acerca de la apertura del cambio educativo, promoviendo al aprendizaje continuo, el fortalecimiento de la praxis tecnoeducativa. Actualmente estoy haciendo otra preparación en esta dichosa casa de estudio para mi mejoramiento profesional. Sean bienvenidos y tengan feliz tarde. Y en esta cátedra de técnica de estudio e investigación le ofreceré diferentes herramientas que les permitan lograr aprendizajes significativos. Algo mucho peso en esta es todo lo que creamos y adquirimos, información sean significativos, que queden para lo largo de su vida. El contenido programático de esta cátedra técnica de estudio e investigación consiste en estudiar y aprender, la planificación, métodos y técnicas de estudio y las herramientas de estudio. Al hablar de aprender es establecer relación entre los conocimientos que vamos adquiriendo. Yo aprendo a medida que adquiero un conocimiento, pero en el momento de estudiar es el método de aprendizaje en que se utilizan diferentes técnicas que permitan conseguir los objetivos propuestos. No es suficiente con estudiar, se trata de estudiar bien. Entonces, aprender no es necesario utilizar diferentes técnicas, pero estudiar es necesario utilizar diferentes técnicas para poder lograr el conocimiento. Para poder estudiar tenemos que planificarnos. Y la planificación consiste en largo plazo, medio plazo y corto plazo. El largo plazo es todo el curso por asignatura, poniendo por meses los temas a estudiar y repasar las fechas de trabajo. Es importante observar las fechas de trabajo para así yo pueda organizarme y planificarme y darle prioridad a esos cursos y a esa asignatura cada mes. Continuamos con la planificación de medio plazo. Este medio plazo es una evaluación que colocamos en cada asignatura con las fechas de trabajo para entregar y para estudiar y repasar. Y el corto plazo que se hace todos los domingos. Nos sentamos los domingos para la semana, nos planificamos para la semana. Ahí hay que saber el número de horas que tenemos disponibles para cada materia, para distribuirla en cada uno de los trabajos que tenemos que entregar. Revisar los apuntes, leer ese material de apoyo y planificarlo a corto plazo. Quiere decir que el corto plazo se planifica los domingos para toda la semana.
El medio plazo es el que se va designando a la fecha a medida que yo voy desarrollando mi material, y el largo plazo es en el momento de cada mes yo tenga que colocar mis actividades de evaluar en cada una de las plataformas. Es importante también, aparte de planificarnos, elaborar un horario. ¿Y cuáles son las características de un buen horario? Que este horario sea realista, flexible, revisable, personalizado, escrito, equilibrado. Debe ser realizado semanalmente, o sea, no ser un horario que me va a durar todo el mes. Esos horarios, de acuerdo a cómo yo voy planificando mis actividades, yo los voy variando. Y por eso ese horario se hace semanal. Ese domingo ustedes realizan su nuevo horario de una manera personalizada. Yo no puedo tomar el horario de Jesús para trabajarlo con Carlos, ni el de Carlos para trabajarlo con Gabriel, porque el tiempo es totalmente flexible para cada uno y es equilibrado para cada uno. Entonces, es necesario tener la elaboración del horario semanalmente y ir alternando las asignaturas y este horario lo debemos de tener a la mano para revisar qué materia tengo que enviar, la fecha, lo que solicita el profesor o el facilitador para ese momento. Ahora sí, después que yo ya veo la diferencia de aprender, de estudiar, tengo que planificarme en largo, mediano, corto plazo, que tengo que elaborar un horario. Vamos a dar entrada a lo que es el método de estudio. El método de estudio contamos con la lectura. La lectura es imprescindible para mejorar el rendimiento intelectual académico. Se requiere de una práctica sistemática, dedicación y una formación continua. Si yo no leo, yo no voy a mejorar mi rendimiento intelectual académico. Y si yo no lo hago de una manera continua, entonces la lectura no va a formarme de una manera práctica. Ese es el primer método de estudio, la lectura. Entre la lectura contamos con el otro estudio fundamental que es la sintetizar. Sintetizar es aclarar la estructura del tema, captar lo esencial e importante del tema y saber qué contenido puedo omitir, qué contenido puedo jerarquizar la idea y reducir ese texto. Facilita la memorización y el repaso. Sintetizar es reducir el contenido del texto para que al momento de yo voy a realizar un repaso o una actividad me facilite la jerarquización de las ideas. Entonces, primero, tomar el método para leer. Segundo, sistematizar. Y luego tomar apuntes. Es importante tomar apuntes porque nos ayuda a fijar la atención en lo que el profesor está diciendo y hacerlo bien en un factor de éxito para la elaboración de los trabajos. Entonces, el tomar apuntes para poder sintetizar cualquier método de estudio nos permite facilitar la realización continua y así obtener un rendimiento académico adecuado. Continuamos con con las técnicas de estudio. Las técnicas de estudio, el repaso. El repaso consiste en releer lo aprendido, en hacer un esfuerzo de memoria durante unos minutos para recordar los puntos principales. O sea, repasar es releer, releer y releer para poder obtener cada uno de esos puntos principales. ¿De qué forma podríamos realizar el repaso? Pues primero hacer la repetición activa de la lectura, elaborar un esquema, un resumen, un mapa conceptual o cualquier ayuda gráfica que me permita utilizarlo en el momento de yo estudiar. Se aconseja que para iniciar la forma de hacerlo,
de una manera oral, empezar a leer en voz alta lo que nosotros hemos realizado gráficamente, leerlo en voz alta. Y ahí vamos intentando hacer el esfuerzo para recordar las ideas principales, sin consultar al esquema o la ayuda gráfica que elaboramos. En el momento que nosotros tenemos un fallo o una laguna, volvemos a releer, a observar la ayuda gráfica, pero en este momento lo hacemos de una manera mental. Entonces, ¿cómo aprendemos a estudiar? Primero hacemos nuestra ayuda gráfica. Una ayuda gráfica puede ser un esquema, un resumen, un mapa conceptual. Después lo hacemos, lo leemos de una manera oral para así poder recordar las ideas principales sin consultar a la ayuda gráfica. Y si nos presenta alguna laguna, lo vamos a recordar volviendo a leer, pero de una manera mental. Memorizar. Memorizar es la actividad intelectual que consiste en fijar y retener en la mente los conocimientos que queremos aprender para recordarlos. Cuando sea necesario, podemos distinguir la memoria a corto y largo plazo. Entonces, vamos a memorizar. ¿En qué consiste memorizar? Consiste en fijar y retener en la memoria conocimientos para poder aprender. Cuando empezamos a estudiar, la información pasa a la memoria de corto plazo. Cuando empezamos a estudiar, esta pasa a la memoria de corto plazo. Pero para lograr que esto permanezca, tenemos que aplicar, memorizar, para que este tenga un largo plazo. O sea, no se nos olvide que esta memorización o este estudio permanezca. ¿Y cómo lo logramos? Concentrándonos, repitiéndolo de una manera ordenada, lógica y con la motivación. ¿Por qué la motivación? Es importante mantener la motivación, porque la motivación es el motor que nos permite activar ese deseo de memorizar, de aprender y de estudiar. El método Cornet o las 6 R's. Este método consiste en registrar, resumir, recitar, reflexionar, recapitular, revisar. Entonces, el método Cornet, primero vamos a registrar. Este registro lo vamos a hacer en una columna de notas de clase. Escribimos la idea principal, la idea o la idea significativa en una frase corta. Registramos la idea significativa. Esa idea luego es resumir. Tras la clase resumiremos los apuntes poniéndolo en una columna de la izquierda y algunas observaciones en las palabras cortas. Recitar es tapar la columna de los apuntes o de las ideas significativas y escribimos en voz y realizamos en voz alta el tema de estudiar. Es registrar. Entonces, yo quisiera, ¿cómo voy a hacer este método? Si yo leo le doy el significado al contenido del texto, en el momento que yo estoy repasando, coloco las ideas significativas o frases cortas que me permitan recitarlas. En el momento que yo ya recité en voz alta, en el momento también de estudiar, voy a reflexionar. ¿Cómo hago la reflexión? Haciéndome preguntas que creemos convenientes de lo que se puede haber estudiado. Preguntas de lo que yo he estudiado. Después que haga mi reflexión, hago la recapitulación, que es, en ese momento hago el resumen y hago el esquema del contenido que ya registré y que ya reflexioné. Y por último, reviso cada semana un repaso de 10 minutos para retener el contenido y así poder realizar la actividad o pasar la prueba. Entonces, el método Cornet consiste
en acumular el contenido que lo registro y reflexiono para la final revisar. También contamos con el método de estudio Emblemer, que el Emblemer se utiliza de una manera secuencial o descontextualizada. La palabra Emblemer corresponde al método de estudio, otro método de estudio, que es esquematizar, leer, preguntar, examinar, revisar y exponer. En el momento que voy a exponer, voy memorizando cada uno del contenido. O sea, ¿qué vamos? Estos dos métodos podemos tomarlos en el momento que vamos a realizar nuestras actividades. Después de haber colocado qué actividad tengo en cada mes y qué actividad tengo que realizar en el corto plazo y qué actividad tengo que hacer. ¿Qué método puedo utilizar para que me facilite la recapitulación del contenido? ¿El método Cornet o el método Emblemer? Ya dándole esas facilidades de técnica de estudio, pasamos también al cuadro comparativo, que eso es otro método de estudio. ¿Cómo realizo un cuadro comparativo? El cuadro comparativo se estructura en columnas. Permite organizar la información de acuerdo a unos criterios previamente establecidos. La finalidad principal es establecer la diferencia entre los conceptos que se tratan. Por decir, el cuadro comparativo cuenta con características. Esta característica está formada por un número determinado de columnas. Puede ser nombre, descripción de ventajas o ventajas. Puede ser elemento uno, elemento 2 o elemento 3. Y así lograr identificar los elementos para poder realizar la comparación. Y así percibir cada una de las características de los objetos del evento. El cuadro comparativo es organizar de acuerdo a los criterios con la finalidad de establecer diferencias entre conceptos. Paso para la elaboración del cuadro comparativo. Primero, identificar los elementos que se desean comparar. Señalar los parámetros a comparar. Identificar las características de cada objeto o evento. Y construir afirmaciones sobre elementos de comparación. Es el cuadro comparativo. En el momento que te realizas, que te soliciten realizar un cuadro comparativo entre cualquier área de estudio, deben de saber que primero debemos de conocer que cuadro comparativo es organizar de acuerdo a los criterios, con la finalidad de buscar y establecer diferencias, para luego esas diferencias escribirlas donde les permita identificar en los elementos y darle a cada elemento un número determinado en la columna. E igualmente, identificar características y construir afirmaciones sobre esos elementos. En el cuadro comparativo, continuamos con la siguiente técnica de estudio, el mapa mental. Los mapas mentales permiten expresar, organizar, representar la información de forma lógica, creativa, cartografiando la reflexión sobre un tema. Se utiliza líneas, símbolos, palabras, colores e imágenes para ilustrar el concepto, sencillo y lógico. Facilita, fáciles de memorizar y perfectamente organizado que funciona de forma total y natural. Queriendo decir que el mapa mental, ustedes colocan la palabra principal o la idea principal se sitúa en el centro remarcado y las secundarias a sus alrededores. Se utiliza líneas para unirlas y estas líneas no son interrumpidas. O sea, lo que influye más y el protagonista principal de los mapas mentales son las imágenes.
En la hora de representar la idea y el concepto ideal y principal, las imágenes, colocando primero la palabra, la idea principal, y luego a su alrededor las ideas secundarias, por medio de imágenes. Mapas conceptuales. Los mapas conceptuales son herramientas gráficas para organizar, representar el conocimiento. Son muy útiles a la hora de memorizar un tema. Incluye conceptos, normalmente cerrados en círculos o cajitas de algún tipo. Relaciones entre conceptos indicados por una línea conectiva que enlaza los dos conceptos. Quiere decir que yo utilizo la línea conectiva para que el primer concepto se enlace con la segunda frase del concepto, situado sobre líneas específicas, las relaciones, que todo tenga relación en los dos conceptos. Como su palabra lo dice, el mapa conceptual incluye conceptos que van cerrados en círculos, indicando los enlaces y que de esos enlaces tengan correlación. Un concepto de otro, todo tenga una situación en línea. Las fichas de contenido. Las fichas de contenido son documentos escritos con un contenido breve, conciso, selectivo, extraído de un tema durante el estudio de la misma. Ventajas de las fichas. Ofrecen la posibilidad de poder encontrar información rápidamente, un excelente auxiliar de la memoria. Se puede intercalar nuevas informaciones y eliminar la inservible con gran facilidad. Muy poco utilizamos este método de estudio de la ficha, pero esta ficha es un documento manejable, con conceptos breves, conceptos sencillos, conceptos concisos, y, y lo podemos ir intercambiando y eliminando. Nos permite, es como un auxiliar para nuestra memoria, para recordar las informaciones posibles y rápidas. Los criterios para la elaboración de la ficha es que cada ficha solamente se toma una nota, una información, un contenido. Es decir, que en cada ficha se refiere solamente a una sola idea o a un solo dato, evitando mezclar entre ellas varias ideas, aunque sea del mismo autor, incluso del mismo tema del libro, o de otro modo sería muy difícil la clasificación. A lo contrario de un mapa mental, de un mapa conceptual, que podemos dar diferentes conceptos y ir entrelazándolos y que cada concepto tenga correlación. La ficha solo se coloca una sola idea, una sola información, y de una manera clara, indicando el autor, la obra y las páginas, estableciendo un encabezado del contenido, títulos y expresar ideas generales del texto. Y solo se escribe en el adverso, dejando en blanco el reverso. Clasificar la ficha conforme al título o al encabezamiento. Método de técnica de estudio, el subrayar. Para realizar el subrayado de la lectura de párrafo a párrafo, se subraya la palabra clave, tanto la idea principal como la secundaria. Se puede utilizar diferentes colores y trazos para diferenciar distintas partes del subrayado, pero sin sobrecargar el texto. Queriendo decir, a pesar que podemos utilizar diferentes colores, no podemos sobrecargar el texto. Solamente en la técnica de estudio se subraya las palabras claves o la idea principal y secundaria. También se pueden hacer anotaciones al margen de forma de palabras claves. Se suele anotar las palabras típicas como la introducción, definición, características, elementos, causas, consecuencias, tipos, funciones,
Para destacar o relacionar unos contenidos con otros, podemos utilizar interrogación, flecha y signo. Vamos muy bien. Ahora, ¿cómo voy a utilizar la técnica de estudio? La técnica de estudio debemos ir primeramente tomando las anotaciones. ¿Cómo voy a desglosar una introducción? Lo puedo marcar con color diferente. ¿Cómo voy a hacer la definición? ¿Cómo voy a realizar la característica? ¿Cómo voy a realizar los elementos? Cada uno de esos palabras típicas la podemos acotar con colores diferentes, pero sin recargar el subrayado en el texto. Importantísimo. Continuamos ya conociendo lo que es el método, las técnicas, ahora vamos con las herramientas de estudio. El resumen es una herramienta de estudio y es el resultado de condensar un texto de forma breve pero completa, relacionando las ideas. Su extensión aproximada debe abarcar una tercera, una cuarta, una quinta parte de la totalidad del texto. Podemos utilizar nuestras palabras o preferiblemente las del autor. El resumen debe de ayudarnos a mejorar la comprensión del tema y sobre todo en el momento del repaso periódico del mismo. O sea, el resumen lo podemos hacer con nuestras palabras o las palabras del autor, tomando en cuenta que cada idea tenga relación de una forma breve. Y en sí podemos decir que el resumen es una exposición abreviada, concisa, fiel sobre los puntos más importantes del texto. Y el resumen es una herramienta. Otra herramienta, el esquema, es la expresión gráfica del subrayado que contiene de forma sintetizada, lógica y jerárquica las ideas principales y secundarias del texto. Permite obtener de un solo vistazo la idea clara general de la misma. Cuando nosotros realizamos la técnica del subrayado y llevamos a realizar el esquema, extraemos de esa expresión gráfica de forma jerarquizada la idea principal y la secundaria y la vamos a aplicar de una manera breve, simbolizando de la expresión gráfica. O sea, que el esquema se coloca las ideas principales y sacamos detalles de esa idea principal y diferentes ideas secundarias para poder formar el esquema. Y extraemos ese esquema de la técnica del subrayado. Algunos tipos de esquemas más utilizados. Para realizar el esquema tenemos el esquema de llave. De llave es el título, para realizar este esquema de llave se coloca el título a la izquierda y en el centro. A través de la llave desglosa las ideas principales y las vamos con las divisiones y subdivisiones de los subsiguientes. Se coloca el esquema y se separa por medio de llaves. También tenemos el esquema de flechas, que es igual, pero se colocan flechas y la vamos colocando la idea principal, subdivisiones, subdivisiones y subsiguientes. La flecha se coloca a la izquierda y el título en el centro. Diagrama. El diagrama es similar a lo anterior, pero avanza de arriba hacia abajo, de forma de ideas principales y son las primeras. Después vendría la secundaria y finalmente el detalle de cada una de ellas. Para realizar un diagrama utilizamos las flechas. La realización de un diagrama se utiliza flechas. La realización de un cuadro sinóptico se utilizan llaves. Es importante ver la diferencia porque en el momento que nosotros estemos realizando un diagrama, utilizamos la manera numérica o la de la manera de letras.
En este caso, las letras mayúsculas y minúsculas y combinando los números y las letras. Entonces, es importante, si en alguna actividad a realizar un cuadro sinóptico, acuerda que se utilizan llaves y en un diagrama se utilizan flechas y combinando letras y números. Y empezando de arriba hacia abajo. Arriba las ideas principales, bajamos terminando las ideas principales que le dan continuidad a la secundaria y finalmente los detalles de cada uno de ellos. Si llevamos a conocer en esta cátedra de lograr los objetivos y alcanzar los estudios, tenemos pensamientos negativos que nos impiden alcanzar sus estudios. Por decir, es muy difícil, no depende de mí, me cuesta más que otro, estoy perdiendo el tiempo, no lo voy a lograr. Qué difícil, el que sea difícil para otros no significa que sean para ustedes. Manténganse de oír las opiniones de otros. Ustedes deben evitar esos prejuicios y considerar que son ustedes los que deben de identificar tus éxitos, que todo depende de los factores externos, que se planeen metas corto, mediano plazo y se hagan ustedes un seguimiento a su progreso. Centrarse en quiénes eres para alcanzar lo mejor de ustedes mismos. Dejan a un lado las comparaciones. Si él puede, yo puedo. No, dejan al lado eso. Y responsabilícense de sus acciones. Si estudian, serás satisfecho de ti mismo. Siéntese satisfecho en que son ustedes los que están estudiando. Así aprueben o no aprueben. El solo hecho de ustedes estar centrados en alcanzar sus metas es lo mejor que puedan, es su mejor objetivo para lograr lo alcanzable de formarse como profesionales. Muy bien. Ahora, ¿qué actividad vamos a realizar en esta unidad del módulo 1? Si hemos explicado el método Cornet, leemos el módulo 1 de todo lo que cierra el método del módulo 1, todo lo que encierra el módulo 1, desde aprender a estudiar, planificar, elaborar un horario y todo lo que son los métodos, todo lo que son las técnicas y todo lo que son las herramientas. Colocamos las 6 R del método Cornet y colocamos en cada uno nuestra opinión sencilla. Si yo reviso, si yo hago la revisión, si yo hago mi recapitulación de cada uno de los métodos, yo puedo resaltar por medio de un mapa mental lo que he comprendido del módulo 1. Entonces, realizamos el mapa mental, como lo expliqué anteriormente, que es un mapa que el elemento principal son las imágenes. Las dos actividades van de la mano, mapa mental, porque es más práctico para ustedes que colocarse a configurar conceptos. El mapa mental son imágenes. Igualmente los criterios a evaluar son la portada, la fecha de la presentación y que sean originales, que sean creativos. Y esta evaluación tiene un valor de un 25%. Si cada módulo tiene un valor de 25%, los 4 módulos llevan a un 100%, que es lo que le van a permitir a ustedes aprobar esta materia. Reflexión. El estudiar no se mide por el número de páginas leídas en una noche, ni por la cantidad de libros que se leen en un semestre. Estudiar es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas. Pablo Freire. O sea, vamos a consumir todas esas ideas para crearlas y recrearlas. Quiere decir reaprender y aprender, reaprender y aprender. Muy buenas tardes, muchas gracias.